Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a tocar la fibra sensible de muchos de ustedes, especialmente si siguen las noticias del mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar de Atay y Serenay, y de esa confesión de amor que ha sacudido a las redes sociales y a todos sus fans. El título que están viendo ahora mismo, Atay confiesa su amor a Serenay, siempre a mi lado, fui injusto, es un titular potente, ¿verdad? Nos deja pensando, nos genera curiosidad y sobre todo, nos invita a desentrañar la historia detrás de estas palabras. ¿Qué significa esta confesión? ¿Cómo ha reaccionado Serenay? ¿Qué implica esto para su relación, si es que la hay o la hubo? Vamos a explorar todos estos detalles, desglosando lo que sabemos, las posibles interpretaciones y, por supuesto, la emoción que esto ha generado. Así que si les gusta estar al día con las vidas de sus celebridades favoritas y disfrutar de historias que mezclan romance, drama y un toque de misterio, este es su vídeo. Y antes de que nos sumerjamos por completo en la conversación, les recuerdo, si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán nuestros nuevos vídeos, llenos de contenido interesante y exclusivo como este. Gracias por acompañarnos. Ahora, entrando de lleno en el meollo del asunto, la noticia que ha encendido las alarmas de los fanáticos de Atay Ulusoy y Serenay Sarkaya es, sin duda, esa supuesta confesión. La frase «siempre a mi lado, fui injusto» es el gancho, la chispa que ha encendido la hoguera de las especulaciones y los deseos de muchos. Para quienes no estén tan familiarizados, Atay Ulusoy es uno de los actores turcos más exitosos y reconocidos a nivel internacional, famoso por sus papeles en series como Medcezir, donde curiosamente compartió pantalla y una química innegable con la deslumbrante Serenay Sarkaya. Y ahí es donde nace gran parte de la leyenda, de la fantasía, pero también de la esperanza de muchos que los vieron como una pareja perfecta en la ficción y esperaron que esa conexión traspasara la pantalla. Seamos honestos, la relación entre estas dos estrellas siempre ha sido un tema de conversación constante. Han habido rumores, avistamientos y un silencio mediático que a menudo dice más que 1000 palabras. Ambos son figuras muy privadas, lo que añade una capa de misterio a sus vidas personales, y eso, para el público, es combustible para la imaginación. Pero esta vez parece que las cosas se han puesto más serias, o al menos, la forma en que se ha comunicado ha sido mucho más directa, aunque envuelta en esa frase enigmática. Analicemos la frase en sí, «siempre a mi lado, fui injusto». ¿A quién se refiere a Atay con «siempre a mi lado»? ¿Está hablando de Serenay? Y si es así, ¿en qué sentido fue injusto? Se trata de oportunidades perdidas, de malentendidos, de momentos en los que no estuvo a la altura. La posibilidad de que esta confesión sea hacia Serenay Sarkaya es lo que ha hecho que la noticia se vuelva viral. Imaginen la escena, un momento íntimo, una revelación, un reconocimiento de errores pasados, quizás un intento de reconectar o de pedir perdón. Las teorías son muchas y variadas. Algunos creen que Atay podría estar refiriéndose a su relación pasada con Serenay, si es que alguna vez existió formalmente más allá de la amistad o de una relación más discreta que nunca se confirmó públicamente. En este contexto, la frase podría interpretarse como un arrepentimiento por no haber valorado suficientemente a Serenay, por haberla dado por sentada, o por no haber sido el compañero que ella merecía en algún momento de sus vidas. La actuación de Atay en Medcezir, donde interpretaba a Yaman Koper, y la de Serenay como Mira Beylice, fue tan convincente que muchos espectadores se enamoraron de su química y de la historia de amor de sus personajes. Es natural que los fans deseen que esa magia se traslade a la vida real. Otra interpretación podría ser más general. Tal vez Atay, en un momento de reflexión personal, se dio cuenta de que ha sido injusto en general, no solo con Serenay, sino quizás con otras personas importantes en su vida, o incluso consigo mismo. Sin embargo, la conexión con Serenay es tan fuerte en la mente del público, debido a Medcezir, que es difícil separar una cosa de la otra. La forma en que se ha presentado esta noticia, casi como un titular de revista del corazón, sugiere que la conexión con Serenay es el foco principal. ¿Y cómo ha reaccionado Serenay? Hasta el momento de este vídeo, la información que tenemos es, como suele ocurrir, escasa y sujeta a interpretaciones. Si esta confesión se hizo pública de alguna manera, la reacción de Serenay sería crucial. ¿Ha sido una respuesta de afecto, de indiferencia, de molestia? ¿O simplemente no ha habido respuesta pública, lo que deja el té?
Reno abierto a aún más especulaciones. En el mundo de las celebridades, el silencio a menudo es un lenguaje en sí mismo. Hemos visto en redes sociales un aluvión de comentarios de fans. Hay quienes celebran esta posible reconciliación o confirmación de sentimientos, expresando su alegría y apoyo incondicional. Otros son más escépticos, prefiriendo esperar a una confirmación oficial o temiendo que sea solo un rumor más. Y luego están aquellos que simplemente disfrutan del drama, de la intriga, de la posibilidad de ver a dos de sus actores favoritos juntos, ya sea en la vida real o en la ficción. La frase "siempre a mi lado, fui injusto" evoca un sentimiento de vulnerabilidad, de reconocimiento de fallos, que resuena en muchas personas. Todos en algún momento hemos sentido que pudimos haber hecho las cosas mejor en nuestras relaciones. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la vida pública y la privada es a menudo muy difusa, y las noticias pueden ser sensacionalistas o incompletas. Sin embargo, el impacto de estas palabras, independientemente de su veracidad absoluta, demuestra el cariño y el interés que el público tiene por Aatai y Serrini. Su popularidad es innegable y cualquier noticia que los involucre genera un revuelo considerable. Consideremos el contexto de sus carreras. Ambos son actores jóvenes, talentosos y con un futuro prometedor. Han trabajado juntos en un proyecto que dejó una marca imborrable en la televisión turca y en la memoria de muchos espectadores. Esa experiencia compartida, esa intensidad de trabajar en un proyecto tan exitoso y emocional, puede crear vínculos muy fuertes, incluso si no se manifiestan de inmediato en una relación romántica. La frase "fui injusto" puede tener muchas capas. Podría ser una autocrítica sobre su comportamiento en la relación, o incluso sobre cómo la fama y la presión mediática afectaron su vida personal y sus relaciones. Aatai, como muchas otras estrellas de su calibre, ha vivido bajo un microscopio público durante años. Manejar la fama, las expectativas y la constante atención puede ser abrumador, y es posible que en ese proceso se hayan cometido errores. Ahora, si esto es una confesión de amor, ¿qué significa para el futuro? Podríamos verlos juntos de nuevo, tal vez en un nuevo proyecto, o incluso en una relación en la vida real. Es lo que todos sus fans esperan y especulan. La esperanza de que dos personas que tienen tanta química en pantalla puedan encontrar la felicidad juntas en la vida es una narrativa muy atractiva. Es crucial abordar esta noticia con un poco de cautela. Hasta que haya una confirmación oficial de parte de Aatai o Serrini, todo lo que tenemos son rumores y especulaciones basadas en una frase que, si bien es poderosa, puede ser sacada de contexto o malinterpretada. Sin embargo, la conversación que genera es fascinante y dice mucho sobre cómo el público se conecta con sus celebridades. Este tipo de historias nos recuerdan la complejidad de las relaciones humanas, incluso entre personas que parecen tenerlo todo. Nos muestran que detrás de la fachada de fama y éxito, hay individuos con sus propios miedos, arrepentimientos y deseos de conexión. La confesión, si es real, es un acto de valentía, de vulnerabilidad y de reconocimiento. Así que, para resumir brevemente lo que hemos estado conversando hoy, la noticia de la supuesta confesión de amor de Aatai Ulusoy a Serrini y Sarkaya, con la impactante frase "siempre a mi lado, fui injusto", ha generado un enorme revuelo. Hemos explorado las posibles interpretaciones de esta frase, desde un arrepentimiento por una relación pasada hasta una reflexión más general sobre sus acciones. También hemos considerado la reacción del público y la importancia de esperar a una confirmación oficial. Sea cual sea la verdad detrás de estas palabras, lo que está claro es el profundo afecto e interés que el público tiene por estos dos talentosos actores y la química que comparten. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en esta exploración de esta noticia tan comentada. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la confesión es real? ¿Qué creen que significa la frase "siempre a mi lado, fui injusto"? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Aatai y Serrini, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más interesantes. Desde el mundo del espectáculo.
Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.